Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es William Hernán Cristancho Granados, estudiante de la Tecnología en Gestión Administrativa del Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial del Casanare, con la ficha de caracterización 2675336. El día de hoy les vengo a hablar sobre las herramientas tecnológicas. En primer lugar, mencionaremos que las herramientas tecnológicas son todos aquellos dispositivos o herramientas, valga la redundancia, que permitan recopilar información o recaudar información sobre algún tema en específico. Como primera herramienta de recaudación de información vamos a utilizar las computadoras. Y cabe resaltar que para este tipos de computadoras que son la computadora de mesa, la computadora portátil y la computadora híbrida. En este caso comenzaremos hablando de la computadora de mesa. La computadora de mesa es un equipo de cómputo que funciona en dos partes, una parte que es la pantalla y la otra que está constituida por una CPU, en donde se van a ensamblar distintas clases de cables que permiten el funcionamiento de la misma. Eh, Cabe resaltar que la CPU tiene dos partes, una frontal y una trasera. En la parte frontal es donde vamos a conectar todos aquellos elementos que nos sirven para, que nos sirven para reproducir información o activar otros tipos de dispositivos. En este caso podemos conectar audífonos, podemos conectar discos CDs, podemos conectar memorias USB o en un caso de que no estén funcionando las partes traseras o conectores traseros de la CPU podemos conectar lo que son mouse y teclado. En la parte posterior de la CPU vamos a conectar los principales dispositivos del hardware, como lo son el cable de fuente de poder, el mouse, el teclado, el, el cable de video HDMI, micrófonos en caso de que se vayan a usar, entradas de audio que también tienen en la parte trasera, se pueden conectar teléfonos y en debido caso cuando no se puede conectar directamente el mouse se puede conectar desde cable que vaya desde la torre hasta el modem. El ensamble para este tipo de equipos no es complejo, ya que en algunas computadoras vienen demarcadas las zonas o los lugares en donde va conectado cada ítem, es decir, el ítem del ratón, el ítem del teclado, el ítem de los audífonos, entre otras cosas. Ahora hablaremos de la computadora portátil. Esta es de un uso un poco más simple, es una computadora que se puede trasladar de un lugar a otro sin ningún inconveniente, pero que también requiere ciertos cuidados a la hora de ser transportada o a la hora de ser usada, porque es un equipo más delicado, digamos de esta manera. Entonces, para comenzar tenemos que resaltar que la computadora portátil trae unos iconos en la parte frontal. Estos iconos son iconos de luz que nos darán a entender cuando ciertas características de la computadora están activadas y cuando no. Entre ellas podemos encontrar el icono del micrófono, el icono de encendido, el icono de la mayúscula, entre otras. La computadora portátil, al igual que el computador de mesa, está compuesta por ciertos ítems o componentes que permiten su funcionamiento, no más que en la computadora portátil se dividen en la parte izquierda y en la parte derecha de la misma. En la parte izquierda encontramos lo que es la ranura para seguridad, la ranura para el cable de batería, eh, ranura para conexión de mouse, ranura para conexión de teclado en caso de que no funcione, puerto HDMI y puerto USB. En la parte derecha de la computadora portátil encontramos la ranura para los dispositivos USB, al igual que en el lado izquierdo el conector de salida de audio, es decir, micrófono o audífonos, otros dos puertos USB, otro conector de video, pero este es VGA, y un conector de red en caso de que no coja la red de manera manual. Una vez abrimos la computadora portátil, en la pantalla nos vamos a encontrar con la cámara, el indicador de luz de la cámara, el interruptor de señal de
o sea, de funcionamiento de la pantalla. En la parte de abajo vamos a encontrar lo que es el teclado, que está adherido, digamos así, a la computadora, y en la parte de más abajo encontramos el touchpad o ese mismo ratón. En su caso vamos a manejarlo de la siguiente forma: en la parte derecha del todo del cuadrito se van a utilizar para deslizar el cursor, es decir, subir y bajar de sitio de pestaña. En las partes inferiores, tanto izquierda como derecha, nos van a funcionar como clics, ya sea izquierdo o derecho, y en la parte central del touchpad lo vamos a utilizar para desplazarnos de un lugar a otro sin ningún inconveniente. En la parte inferior de la computadora portátil vamos a encontrar la batería de la computadora, los dispositivos u orificios de ventilación, un indicador de comportamiento de la batería y el indicador del comportamiento del disco duro. Cabe resaltar que estos están en un espacio o en una placa que está entre el teclado y la parte inferior del equipo. Por último lugar, hablaremos de la computadora híbrida. Este es un compuesto entre los dos, diría yo, y la computadora híbrida consta de dos partes, una que es la pantalla y otra que es el teclado. En la pantalla podemos encontrar todo tipo de conectores que encontramos en los otros dos dispositivos. En uno era por los laterales, en el otro era la parte trasera de la CPU. Como ya se mencionó, esta es una computadora más compuesta. En la parte trasera de las pantallas tenemos los dispositivos para conectar el mouse, el teclado, el proyector HDMI o el proyector VGC. Tenemos para conectar dispositivos de audio, dispositivos para multimedia, entre otros. Se dice que esta computadora está llamada a reemplazar y dejar en obsolencia a las computadoras de mesa. Estos tres dispositivos se rigen bajo un manual de funciones. En este encontraremos algunas formas en que debemos ensamblar ciertos conectores a los equipos, ya sea al portátil o al computador de escritorio. También nos hacen recomendaciones al momento de limpiar nuestro equipo, cómo limpiarlo, y también nos brinda orientaciones de la manera en que podemos tener nuestro equipo más eficiente. Tenemos que vaciar la papelera de reciclaje, revisar que el antivirus sea el último programa, el más reciente, revisar que no hayan demasiados iconos en la pantalla. Estos son como los más comunes y los que ayudan a que la computadora funcione más rápidamente. Como segunda herramienta vamos a hablar de las impresoras. Para este caso tenemos dos tipos de impresoras: la impresora de tinta y la impresora de tóner o impresora láser. En primer lugar vamos a hablar de la impresora de tinta. Esta es un equipo que sirve para copiar documentos o escanear documentos o imprimir directamente desde el computador. Este tiene que estar vinculado directamente con la impresora, ya sea mediante un cable o mediante conexión por Bluetooth. Básicamente los componentes principales o los más usuales en todo tipo de impresoras es el botón de encendido, el botón de copia blanco y negro, el botón de copia a color, el botón para cancelar en caso de que necesites cancelar la copia que enviaste, o sea la incorrecta, y el indicador de tinta y de papel, que es donde nos mostrará la cantidad de tinta o de papel que tenemos al momento de realizar una impresión, y que no nos quedemos pues faltos de alguna de las dos, o de tinta o de papel. En la parte frontal vamos a encontrar la parte o soporte del papel, la bandeja del soporte luego de sacar las impresiones, el tope de papel, o sea cuando no se puede poner más papel de lo debido, el alimentador posterior y la parte en donde podemos abrir la impresora en caso de que se trabe alguna hoja al momento de imprimir. En la parte interior del equipo encontramos lo que es la tapa del escáner, el cristal del escáner, que es donde se pone el documento para realizar su escaneo, y el panel de control. Además de esto podemos encontrar la unidad de escáner, encontramos también los topes de tinta o los tarritos donde se deposita la tinta,
la tapa de los mismos, la tapa frontal de la impresora y el soporte de la impresora al momento de realizar la impresión. También podemos encontrar por la parte posterior lo que es la entrada de fuente de poder, que es la que va conectada pues al conector y al, al equipo, que es lo que le brinda la energía, y el puerto USB en caso de que necesitemos pues imprimir un documento directamente desde la impresora. Cabe resaltar que este tipo de impresoras su tinta está codificada, es decir que para cargarla necesitamos unos códigos para ciertos colores. Los más principales son el negro, el cian, el magenta y el amarillo, y todos están codificados con números y letras que permiten pues encontrarlos de una manera más accesible. También tenemos que ser precavidos al momento de depositar la tinta. Entonces tenemos que abrir la tapa de la impresora, revisar qué tanto tiene y en debido caso pues buscar el contenedor, depositar hasta cierto tope la tinta y volver a cerrar. Tenemos que tener cuidado al momento de depositar la tinta porque es algo súper delicado y que no se mezcle o entre en contacto con otra tinta porque puede alterar los colores y las impresiones al momento de realizarse, pues pueden variar dado que el color está mezclado con otro. Las impresoras láser son impresoras que debido a su calidad y su bajo costo vienen en auge, es decir, que tienen un crecimiento, y esto se debe a que pueden sacar cantidades de impresiones sin ninguna dificultad y con una calidad muy alta. Entonces vienen desplazando a las personas impresoras de tinta, aparte de que sus precios son más accesibles a la comunidad. La impresora láser también tiene una serie de componentes, entre estos está la cubierta exterior, que es donde se colocan los datos, el panel de control, que funciona igual que el panel de control de la impresora de tinta, tiene los mismos componentes, un cable de alimentación o fuente de poder, que es el que va conectado desde la toma hasta el equipo, el cable USB, que es el que se conecta desde el equipo de cómputo hacia la impresora, el fusor, que es el que permite calentar el tóner o la tinta con la que se va a sacar la copia, el tambor, que es el rodillo que se encarga de plasmar la imagen en la hoja, y la unidad láser, que es la que se encarga de llevarlas, como plasmar la imagen y la luminosidad que estas tienen con ciertas características en la hoja. La impresora láser, al igual que la impresora de tinta, son impresoras que requieren mucho cuidado, que hay que estar al pendiente, que en caso de que requiera mantenimiento hay que contactar a un ingeniero de sistemas o una persona experta en el tema, y que en su guía o en su manual de funciones nos estipula una serie de pautas que debemos realizar para limpiar la impresora, pero que también debemos tener cuidado al momento de lo mismo, puesto que son dispositivos muy susceptibles al contacto y cualquier contacto podría estropear alguna parte del táctil del equipo. Como tercera herramienta hablaremos del escáner. El escáner en algunos casos viene incluido en los dispositivos de las impresoras, como pueden ser la impresora de tinta o la impresora de tóner, o en otros casos el escáner viene de manera individual, y hay varios tipos de escáner. Entre ellos podemos encontrar el escáner plano. El escáner plano se compone de ciertas partes, tales como son la cubierta para los documentos, la superficie para los documentos, el indicador de error, el indicador de preparado, el botón de activación, el botón de iniciar y el sensor de cubierta. En la parte externa del escáner plano encontramos el conector de fase USB, el cierre de transporte, el conector de entrada de fuente de poder, el conector de interfase y el conector de accesorios. Este escáner es un escáner muy útil debido a que se puede manipular y desplazar de un lugar a otro sin ningún inconveniente mientras tenga acceso a energía. Como segundo escáner encontramos el escáner de tambor. Cumple la misma función que el escáner plano, no más que este es un poco más grande, es de un lugar estático, pero tiene las mismas características. Y su uso sí es un poco distinto debido a que este funciona con tambores, es decir, usted deposita la hoja y esta va desplazándose poco a poco hasta salir al otro lado con la imagen.
Está compuesta por el cabezor láser, el tambor, que es el que debe girar la hoja para sacar el escaneado, los controles, la lámpara y el cabezal de exploración, que es el que permite ver el documento que se va a escanear. Como tercer escáner vamos a hablar del escáner cenital o aéreo. Este es un escáner costoso, público y más que todo utilizado para escanear documentos viejos que adquieren de poco contacto con superficies y que están en deterioro total. Más que todo se utilizan para escanear libros o documentos antiguos, además de fotos. El escáner cenital se caracteriza por tener dos brazos. En un brazo tiene una lámpara de luminosidad y en el otro tiene una cámara similar a los teléfonos, en donde enfoca completamente el documento que se quiere escanear y asimismo brinda una calidad muy alta. Es por esto que estos equipos son tan costosos, pero que a la vez son tan útiles al momento de realizar escáneres en documentos que son muy delicados, digamos así. Entonces este es un escáner ideal para utilizar en museos o empresas que llevan bastante tiempo en funcionamiento. El escáner cenital tiene los mismos componentes o botones que contiene cualquier escáner anteriormente mencionado. Como último dispositivo hablaremos de los teléfonos alámbricos. Estos ya casi no se encuentran, pero son dispositivos que poseen una serie de componentes que nos permiten verificar si el equipo está funcionando o no con normalidad. Entre sus partes podemos encontrar en primer lugar el auricular, en segundo lugar el registro de llamadas salientes, que es donde se verifican las llamadas que hemos realizado. En tercer lugar, el registro de llamadas entrantes, es donde se efectúan o se registran las llamadas recibidas. En cuarto lugar encontramos el brillo, es para ajustarlo a la pantallita del teléfono, que es una pantalla pequeña que muestra quién nos está llamando o a quién estamos llamando. En quinto lugar está la opción de recordar, que se utiliza para recuperar la condición de descolgado. En sexto lugar encontramos el altavoz, que es el que permite realizar o recibir llamadas en este modo. En séptimo lugar encontramos la opción de remarcar. En octavo lugar la opción de llamar de vuelta, como su nombre lo dice, para volver la llamada. En noveno lugar encontramos la transferencia de llamada, que es decir, pasar la llamada a otro equipo. En décimo lugar encontramos la pausa a la llamada. En décimo primer lugar encontramos la opción para borrar todo el registro de llamadas. En décimo segundo lugar el tamaño de la letra que se refleja en el proyector. En el decimotercero son los ajustes que se le pueden hacer al equipo, ya sea subirle volumen, bajarle volumen, etc. En decimocuarto lugar están las teclas de arriba y abajo que permiten desplazarnos al momento de buscar un número en las llamadas recientes o recibidas. En decimoquinto está la pantalla proyector, que es donde miramos las funciones que estamos realizando, y en la decimosexta parte se encuentra la toma de cables, es donde le damos energía al teléfono para que pueda funcionar y cumplir todas las características anteriormente mencionadas. Esta herramienta, al igual que las anteriores, contiene una guía de ensamble que nos permite conectar el dispositivo y dejarlo en funcionamiento. Es una guía muy sencilla y fácil de entender. Este dispositivo también contiene una serie de recomendaciones, dentro de las que vamos a encontrar como estar lejos de una frecuencia radial legal y estar protegido contra interferencias. También se debe evitar dejar el equipo en espacios corrosivos o en espacios húmedos. Antes de usar esta serie de equipos se debe asesorar muy bien, porque algunos equipos ya no están en funcionamiento y otros ya no carecen de ciertas características como los antiguos. Entre estas son que no tienen tono de marcación, que no hay receptor o emisor de voz. Hay que asegurarse muy bien si los cables están bien o los auriculares estén bien conectados, y que tampoco aparece el identificador de llamadas, es decir, que no van a quedar guardados los números que usted desee agendar en su teléfono o que usted desee registrar posterior a una llamada.